Para continuar nos acompaña hoy el doctor Jorge Enrique Gallego Vázquez, rector de Uniminuto, sede Bello, quien nos compartirá su presentación en direccionamiento a la gestión del conocimiento en la educación virtual y a distancia. El doctor Gallego es doctor en Ciencias Pedagógicas de la Universidad Pinar de Río, Cuba, especialista en gerencia de proyectos e ingeniero de sistemas de la Universidad Antonio Nariño. Se ha desempeñado en cargos directivos. Durante su actividad profesional ha realizado diversas publicaciones de interés académico. Al igual que la presentación del doctor Arboleda, la intervención del doctor Gallego podrán formular sus preguntas. Les recordamos que estas preguntas serán seleccionadas para que el doctor Gallego responda al finalizar su intervención. Doctor Gallego, bienvenido. Primero que todo, quiero agradecer infinitamente a Marilén Castillo por haberme invitado a ser parte de este evento con una conferencia central que en primera instancia no va a hablar de educación virtual. Yo quiero, primero que todo, pues manifestarles pues como mi complacencia por conocer tanta gente. Estamos en familia, estamos en la familia Uniminuto. Todos hacemos parte de este gran proyecto educativo que está en construcción y, por supuesto, el evento, tal como fue ideado y planificado, está orientado a eso, a la gerencia del conocimiento. Está orientado a que cada uno de nosotros aportemos con nuestra experiencia, con las lecciones aprendidas de este proyecto educativo en construcción que recién inicia. Bien lo decía Marilyn, llevamos un año avanzando con el modelo que implica toda esta mezcla de medios y metodologías de enseñanza-aprendizaje. Entonces yo quiero hacer un recorrido básicamente por unos elementos que corresponden a la gestión del conocimiento organizacional, para hacer la reflexión y dejar unas preguntas provocadoras que servirán de base para lo que es el ejercicio que vamos a hacer posteriormente, que es lo que yo más espero, poder conocer las experiencias de cada una de las sedes y, por supuesto, los talleres o los ejercicios que hagamos de construcción colectiva de conocimiento. Entonces, básicamente, quiero hablar en primera instancia de lo que es la gestión del conocimiento organizacional o Knowledge Management. Ahí está mi correo electrónico para lo que necesiten, con muchísimo gusto. He tenido la oportunidad de conocer a algunos de ustedes a través del diplomado, a otros por correo. Hoy por primera vez estoy conociendo caras, Karen, por ejemplo. Muy bien, primero que todo pues tenemos que hablar de algunas tendencias organizacionales que están de alguna manera modificando la forma como pensamos y hacemos las cosas. En primer lugar, estamos hablando de un mercado competitivo, global, demandando más innovación radical en productos y servicios. El concepto de innovación, como ustedes bien saben, hoy en día está en boga en todas las comunidades académicas y por supuesto también en el sector productivo. Precisamente ahorita hablando con el padre Juliao, me planteaba que estaban en una discusión estratégica para Uniminuto, ponerse de acuerdo en qué es innovación social. Por otro lado, estamos hablando de empresas generadoras de valor enfocada al cliente. Por supuesto, a mí nunca me ha gustado en el mundo y en el contexto de la educación superior hablar de clientes, más bien de usuarios, pero pues esta es una mirada organizacional, estamos en un mundo organizacional y Uniminuto, por supuesto, no es ajena a esa tendencia. Por otro lado, estamos hablando de innovación radical en el sentido de generar nuevos productos que sean capaces de alguna manera reemplazar los ya existentes en un mercado tradicional y por supuesto la innovación incremental que tiene que ver con la posibilidad de estar mejorando lo existente de manera permanente. La reducción del grupo de empleados que poseen el conocimiento en la empresa, el concepto de empowerment que tiene que ver con el empoderamiento del personal y el aplanamiento de las organizaciones. Esa es una tendencia mundial que nos obliga a hacer empresas basadas en conocimiento. Por otro lado, estamos hablando de empleados que cada vez tienen menos tiempo para adquirir conocimiento y lograr experiencia a partir de él. De hecho, esta es una justificación más que válida para la educación virtual y a distancia, porque todos los que trabajamos y tenemos familia, generalmente entre 10 de la noche y 2 de la mañana, no hay nada que hacer, a esa hora podemos estudiar. Por otro lado, la rotación de empleados y la disminución de la vida útil hace que el conocimiento se pierda. Esa es una problemática generalizada. Es decir,
las organizaciones invierten muchísimos recursos en la formación de su talento humano y en un mercado laboral tan competitivo hay mucha rotación y eso genera pérdidas de conocimientos. Entonces, ¿cómo hacemos para garantizar que el conocimiento en la organización se quede así se vaya la persona? Ese es un reto estratégico en las organizaciones del siglo XXI. Y por último, estamos hablando de pensamiento complejo en organizaciones que generan transacciones u operaciones de carácter transnacional. Pues el mundo de la globalización pues está suficientemente analizado. A partir de ahí entonces tenemos que, si vamos a hablar de gestión del conocimiento, pues partamos por entender qué es conocimiento, cómo entendemos el conocimiento. En primer lugar, partimos de la información. Ustedes saben que a lo largo de las últimas décadas ha venido habiendo una transición desde la revolución industrial de principios del siglo pasado, luego con la revolución de la información y por último hoy en día el uso de las tecnologías de información y comunicación para el acceso al conocimiento. Partimos de que la información hoy se constituye en un recurso estratégico crítico en las organizaciones para la toma de decisiones. O sea, el refrán aquel de la malicia indígena para tomar las decisiones ya está revaluado. Ya no podemos simplemente tomar decisiones por instinto. Es que me late, es que yo creo que por ahí es. Tenemos que estar informados para tomar decisiones. Y por supuesto la información está disponible gracias al Internet en todos los formatos. La información está en los sistemas de información, tanto internos como externos en las organizaciones y en las bases de datos. Por eso la tendencia mundial en las organizaciones es volcar a Internet todos sus sistemas de información. Bien lo decía el doctor Arboleda hace un momento en la primera presentación, siquiera no tenía que hablar de virtualidad porque usted ya hizo todo el recorrido por un tema tan importante, pero efectivamente la información está volcada hacia Internet, el concepto de Application Service Provider, que permite que ya no tengamos la información en nuestros computadores o en nuestros portátiles o en nuestros dispositivos móviles, porque gracias a las tecnologías que hoy tenemos todo está en la nube. Por otro lado está el conocimiento. El conocimiento es el único recurso económico significativo. ¿Dónde está el conocimiento? El conocimiento no está en el computador, ni en el libro, ni en el procedimiento. El conocimiento está en las personas. Somos las personas los dueños del conocimiento. Entonces, por esa razón, es un problema de gestión del talento humano, la gerencia del conocimiento. A partir de ahí, entonces, hacemos un breve análisis de lo que es la escalera del conocimiento, cómo se desarrolla el conocimiento en las organizaciones. Partimos de un primer concepto, que son los datos. Todos vimos alguna vez un curso de informática y nos enseñaron que un dato es un string, una cadena de caracteres. Pero el dato en sí mismo no dice nada. Un dato por sí solo no dice nada. Entonces, un dato se convierte en información en la medida que yo lo asocio con una parte de la realidad. ¿Sí? Si yo digo 3.14, ustedes inmediatamente en su inconsciente colectivo piensan ¿en qué? En pi. Porque ese dato está asociado con una parte de la realidad que permite hacer cálculos geométricos y todo este tipo de cosas. Pero si yo digo 48, ustedes, ¿qué es eso? Un número entero, positivo, par, de 2 dígitos, el 4 y el 8, y juntos son 48. Pero cuando yo les digo que 48 es mi edad, ese dato se convirtió en información. Y van a decir, Jorge Enrique Gallego el de Bello tiene 48 años de edad. Y no los aparenta, ¿cierto? Entonces, el dato se convierte en información, aparenta más. El dato se convierte en información en la medida que yo lo relaciono con una parte de la realidad. Ahora, la información, nos enseñaron en metodología de la investigación, puede estar en fuentes primarias o secundarias de información. En los libros, en el internet, en los periódicos, en los artículos, y a través de la observación, la encuesta, la entrevista, qué sé yo, se puede tomar de la realidad. Entonces la información se convierte en conocimiento en la medida que las personas apropiamos esa información y la utilizamos adecuadamente. Por esa razón en las organizaciones las personas que tienen el conocimiento especializado son fundamentales para el desarrollo de las mismas. Por eso cuando aquí alguien quiere hablar de un diploma para graduar un muchacho en alguna regional, ahí mismo hay que llamar a Santiago Moreno. Él es el que tiene el conocimiento y la información en ese proceso específico de la organización que tiene que ver con la certificación de nuestros egresados, ¿sí? Entonces el conocimiento, por supuesto especializado, lo manejan cada una de las personas en su área de saber. Pero ¿cómo hacemos para que ese conocimiento, que de alguna manera se define como el saber,
la pregunta es, bueno, ¿qué es el conocimiento? Es lo que uno sabe, es lo que uno tiene adentro. Yo tengo una definición que dice que el conocimiento es lo que a uno se le queda después de que le olvida todo lo que aprendió, ¿cierto? Ese es el saber, ese es el conocimiento. Y ese conocimiento, ahí hay una definición que es de Johansen, de un libro de teoría general de sistemas, que dice que el conocer es la actividad a través de la cual el ser humano adquiere certeza de la realidad, ¿sí? Y por supuesto, ese conocimiento, ¿cómo se convierte en cultura organizacional? ¿Cómo se convierte el conocimiento en cultura? En la medida que no solo una persona tiene el conocimiento, sino que se colectiviza. En esta época de inscripciones y matrículas, está ahí pendiente de facturar, nosotros tenemos la problemática de las llamadas permanentes. A los que tienen call center acá, nosotros no, pero nos recibimos llamadas preguntando por información sobre la institución. Y entonces, si una persona recibe una llamada, por alguna razón le llega a su extensión, es que yo necesito hablar sobre los programas de las ciencias empresariales, que son los mejores y la persona dice, un momentico, que yo no soy la persona encargada, ¿cierto? Y la pasan a otra extensión, y en esa extensión no le contestan. Perdimos ese usuario, ¿cierto? O sea, el conocimiento se vuelve cultura en la medida que se colectiviza y todos los miembros de la organización apropiamos los elementos fundamentales de nuestra misión y de nuestros procesos. Entonces, la cultura es precisamente eso, lo que todos sabemos hacer y todo lo que nosotros sabemos, es como bailar. O sea, todos sabemos bailar, eso es parte de la cultura. Algunos dicen por allá, ¿cierto? Pero hace parte de la cultura de las comunidades. Entonces, el objeto del conocimiento, ¿cuál es? El objeto del conocimiento finalmente es, de la gestión del conocimiento, es lo que la empresa sabe sobre sus productos, sobre sus procesos, sobre sus mercados y sobre los grupos de interés. Y sobre cómo combinar todos estos elementos para hacer que una empresa sea competitiva. Cuando hablamos de grupos de interés o stakeholders, estamos hablando fundamentalmente de los clientes, los proveedores, los dueños, la comunidad, el Estado y por supuesto la competencia. Entonces, un gerente de conocimiento tiene que tener clara la relación que tiene entre sus productos y sus procesos con los mercados del entorno y los grupos de interés con los que trabaja. ¿Qué es conocimiento? Aquí hay unas definiciones. La información está compuesta de datos y hechos organizados. El conocimiento consiste en verdades y creencias, perspectivas y conceptos, juicios y expectativas, metodologías y know-how. Esta es la definición de David Harris, es un consultor internacional norteamericano en gerencia de conocimiento, que es la que más me gusta, además porque es muy sencilla. El conocimiento es la combinación de información, contexto y experiencia. Aquí hay una definición más académica que plantea que el conocimiento es la cultura acumulada a través de la historia del ser humano, entendida esa cultura en su más amplia acepción, científica, técnica, social, económica, artística y deportiva. Algunas personas están tomando nota, les recuerdo que esta presentación va a estar a disposición en la memoria del evento. ¿Qué es entonces la gestión del conocimiento? Gerenciar conocimiento tiene que ver con gerenciar las personas, con gerenciar los procesos que permitan administrar continuamente el conocimiento que se requiere en las organizaciones para las necesidades presentes y futuras y para identificar y explotar recursos de conocimiento tanto existentes en la organización como adquiridos, los que nos permita desarrollar nuevas oportunidades. Aquí hay dos elementos muy importantes. Primero, la gerencia del conocimiento está hablando de las necesidades presentes y futuras de la organización y está hablando de los recursos de conocimiento que se necesitan para responder a los retos actuales y por supuesto las necesidades de conocimiento para poder alcanzar los objetivos estratégicos de mediano y largo plazo. Por otro lado, la gerencia del conocimiento, el buen ver la identificación y el análisis del conocimiento disponible que tiene la organización. Ustedes hacen parte del conocimiento disponible que tiene Uniminuto, tanto como el requerido que necesitamos para poder que nuestro modelo de educación virtual y a distancia se potencie.
Precisamente en el último Consejo de Gobierno hablábamos de ese tema. Es decir, hay un conocimiento existente en términos de contenidos programáticos, en términos de metodologías de enseñanza-aprendizaje. Estamos incorporando una plataforma de e-learning y estamos incorporando aulas virtuales en todos los cursos, pero resulta que la mayoría de nuestros profesores no manejan la plataforma. Entonces hay un conocimiento requerido para poder que el modelo se potencie. ¿Cómo vamos a hacer para garantizar que eso se desarrolle adecuadamente? No solamente a través de la capacitación. Por otro lado, la gestión del conocimiento es de manera resumida la obtención del conocimiento necesario por las personas adecuadas en el tiempo, forma y lugar adecuados. Yo recuerdo en algún trabajo que hicimos con el grupo empresarial antioqueño, refiriéndonos al tema de la obtención del conocimiento para las personas adecuadas, hicieron un estudio del perfil de los profesionales que trabajaban en la organización y se encontraron con que el 40% de las personas que estaban trabajando en esa organización, específicamente en la Nacional de Chocolates, estaban sobreperfilados para el cargo. O sea, habían estudiado cosas que nada les servían para lo que estaban haciendo. O más bien los teníamos haciendo en donde menos le aportaban a la organización. Ese era pues como el esquema. La competitividad del conocimiento, pues planteamos hoy que una organización basada en conocimiento necesita cada vez trabajadores más calificados. Y por esa razón, la calidad del conocimiento aplicado a los procesos del negocio y la investigación y desarrollo de nuevos productos es la clave para la competitividad en un entorno globalizado. Aquí hay un reto estratégico que tenemos las personas del nivel táctico y estratégico de Uniminuto y particularmente de todo lo que es el sistema de educación virtual y a distancia, y es convertirnos en gerentes de conocimiento. Yo pienso que la empresa por excelencia que trabaja con base en el conocimiento es la universidad. Entonces, un gerente de conocimiento tiene que ser un líder, ¿sí? Y el liderazgo lo da el poder, no la autoridad. ¿A qué me refiero? Cuando hablamos de autoridad estamos hablando del cargo, de la dignidad. Entonces yo le hago caso porque es que es el jefe. El poder es la capacidad que tiene el líder para que los demás lo sigan y para que cumplan los objetivos estratégicos de manera conjunta. La comunicación hace parte del liderazgo, por supuesto. Un gerente de conocimiento tiene que saberse expresar y saber comunicar claramente sus ideas para que sus colaboradores puedan ejecutar las tareas como están adecuadas. La administración y la gerencia, que siempre ha habido una discusión al respecto, por supuesto la administración está orientada hacia adentro, la gerencia está orientada hacia afuera. El trabajo en equipo, que es fundamental para desarrollar un proceso adecuado, sobre todo cuando estamos hablando de formación de profesionales. Por supuesto, aquí hay una disyuntiva muy interesante y es que todos hablamos de la importancia del trabajo en equipo, pero el liderazgo es fundamental para que el trabajo en equipo funcione. Un ejemplo que tal vez leía en una revista de la Harvard Business Review que planteaba cómo la forma como las organizaciones tradicionales funcionan es muy diferente a cómo se desarrolla en otros ambientes. Por ejemplo, cuando un gerente va a tomar una decisión, hace un consejo académico, un consejo administrativo, un consejo o un comité de bienestar y se hace la discusión y se toma la decisión. Pero por ejemplo, cuando se están desarrollando procesos que requieren unas respuestas más rápidas, no podemos esperar al consejo para poder tomar la decisión. Como cuando hay un incendio, usted nunca ha visto a un cuerpo de bomberos que llegue en el carro y se sienten en una mesa a planificar quién va a entrar por aquí, quién va a entrar por allá, usted hace esto, usted hace lo, cada quien sabe lo que tiene que hacer y lo ejecuta de manera inmediata. Por supuesto, el trabajo en equipo es fundamental, pero el liderazgo también es importante en el sentido de que, como decían por ahí, ¿quién es el último que se baja de un barco cuando se está hundiendo? El capitán. ¿Quién es el que toma las decisiones? El capitán. Entonces, ahorita que hablaban de la presentación de Marilyn como la capitana, me acordaba de eso. Por supuesto, la gestión del cambio organizacional y la gestión de la información y la tecnología hacen parte de los elementos fundamentales de la gestión del conocimiento. ¿Cuáles son los componentes básicos de la gerencia del conocimiento? En primer lugar, el direccionamiento estratégico. No puede existir un solo proyecto en una organización que no esté asociado con la misión y la visión institucional y con los retos estratégicos. Si usted no logra identificar cómo le aporta a ese plan de desarrollo, su proyecto no tiene futuro. Y por otro lado, la cultura y la estructura organizacional. Aquí estamos creando una cultura. Ustedes saben muy bien que estamos saliendo de un modelo de educación a distancia tradicional que había sido incorporado gracias
a la alianza o el convenio con la Universidad del Tolima y estamos entrando en un nuevo modelo que tiene mucho valor agregado, que tiene, por ejemplo, en los textos de mercado que se le entregan a los estudiantes y en las aulas virtuales un elemento que le genera altísimo valor al proceso formativo. Entonces estamos haciendo esa transición y por supuesto esa cultura que implica la aplicación del modelo pedagógico institucional en distancia es fundamental. La gestión del talento humano, ese es un tema pues que es un reto en el que estamos trabajando muy fuertemente ahora desde la gerencia de gestión humana y desde cada una de las sedes. Los procesos de negocio, tener claridad sobre los procesos del negocio y la aplicación de tecnologías. Y por último estamos hablando de tecnología, o sea, ustedes saben que en las últimas 2 décadas del siglo pasado se sublimó la tecnología. Es decir, muchas organizaciones e incluso muchos gerentes pusieron la tecnología por encima de los procesos, de la información y de las personas. En muchas entidades se compraron equipos de cómputo de última generación y llegaban a la oficina de sistemas y les decían, pongan eso a funcionar, que eso es lo último en guarachas, ¿cierto? Cuando primero había que revisar cuál era la necesidad de información y a partir de ahí cuál era la necesidad de tecnología. Pero el concepto de tecnología es mucho más amplio que pensar simple y llanamente en computadores y máquinas. La tecnología es en esencia el estudio del uso de las ciencias para propósitos prácticos, la aplicación del conocimiento científico para obtener resultados prácticos y lo que se denomina pues como la combinación entre la ciencia y la técnica, entre el saber y el hacer. Eso es tecnología. Así las cosas, la tecnología no es solamente el computador personal o el celular que tienen en su bolsillo, sino también las metodologías de enseñanza-aprendizaje, los métodos gerenciales, todo lo que tiene que ver con los mapas, planos, manuales para la utilización de diferentes equipos y demás, hacen parte del saber tecnológico. Lo que dice el mundo de la tecnología es de los hermanos McLuhan, que plantean las leyes de los medios, entendidos medios como tecnologías o recursos que utiliza el ser humano para resolver sus problemas. La ley de la extensión plantea que las tecnologías son una extensión de la mente del ser humano. Es decir, todo lo que está en este recinto, la ropa que tienen puesta, la silla en la que están sentados, las cámaras que están utilizando para tomar y registrar este evento, estuvieron primero en la mente de alguien. De hecho, ustedes estuvieron primero en la mente de alguien, a no ser que hayan sido producto de un accidente. Pero todos, de alguna manera, tenemos claro que las tecnologías son extensiones de la mente del ser humano. Cuando un ser humano toma un palo para poder alcanzar una fruta que está en un árbol, ese palo se convierte en tecnología, porque es una extensión de su mente para resolver un problema de alimentación. Por otro lado, hay una ley que se llama la ley del desplazamiento, que plantea que una nueva tecnología desplaza a la anterior. ¿Sí? Como ustedes bien saben, la tecnología avanza muy rápidamente. Hoy ya estamos hablando de 4G para el tema de conectividad de dispositivos móviles. ¿Sí? Muy seguramente algunos de ustedes tienen un celular guardado en el bolsillo y a veces les da pena sacarlo porque le dicen, oye, ¿qué panela es celular? Que porque es de una generación de hace un año o de hace 2. O sea, la nueva tecnología va desplazando a la anterior. Por otro lado, hay una ley que es la ley de la recuperación, que plantea que las nuevas tecnologías siempre retoman lo mejor de las anteriores. Y por último, la inversión. La ley de la inversión plantea que una tecnología mal utilizada invierte su capacidad de servir. Yo siempre utilizo un ejemplo de una institución en la que trabajé, no en Uniminuto por supuesto, donde había un programa muy fuerte que era de comercio internacional. Entonces decidieron comprar televisores y VHS en ese momento, ¿sí? Para todos los salones y proyectores de acetatos. Entonces compraron para todos los salones, además porque como éramos una entidad sin ánimo de lucro, eso nos ahorrábamos el 20% de los aranceles. Y después de un año los estudiantes en la evaluación docente se quejaban de que eso se volvieron unos elefantes blancos que estaban ahí puestos llevando polvo y que nadie los utilizaba. Entonces se compró la tecnología pero no se preparó a la gente para utilizarla. Y luego se hizo la preparación del personal. En esa época me acuerdo que les empezamos a enseñar PowerPoint. Yo era ingeniero de sistemas, enseñé DOS, WordStar y Lotus 123. Bueno, me tocó enseñarle a mis profesores PowerPoint y entonces no faltó el profesor que montó todas sus clases en PowerPoint y entonces imprimió todos los acetatos y todas las clases a punta de acetatos. Claro, al final los estudiantes decían, no, pues estas clases eran leyendo y leyendo acetatos, pues para esa gracia que nos los manden, nosotros lo estudiamos y vamos solo al examen.
O sea, la tecnología mal utilizada invierte su capacidad de servir. Por último, hablamos de la cronología tecnológica, es decir, en términos generales se habla de tecnología obsoleta, que es aquella que ya no está siendo utilizada. Seguramente algunos de ustedes tienen en su casa guardado un Betamax. Y si tienen un taco de Betamax es de su primera comunión. ¿Sí o no? Pesadísimo, eso ya no se utiliza. Eso es lo que llamamos tecnología obsoleta. ¿Cuál es la tecnología tradicional? La tecnología que ya está incorporada en la sociedad, que todos la utilizamos y la conocemos, como un televisor, por ejemplo. ¿En qué hogar no hay un televisor? Eso es tecnología tradicional y disponible para toda la comunidad y todos la manejan mal que bien. Y por último está la tecnología de punta, que es aquella que está saliendo recientemente al mercado y que por sus costos principalmente es poco asequible a la comunidad. Por ejemplo, el famoso iPad, ¿cierto? Sí. Ah, sí, yo lo vi. Pues no funciona, tiene un problemita. Bueno, muy bien. Y está el concepto de tecnología emergente. La tecnología emergente es aquella que no está disponible en el mercado y que está de alguna manera en prototipos en los centros de investigación y desarrollo tecnológico. Entonces, a partir de ahí hablamos de gerencia de tecnología. La gerencia de tecnología tiene que ver con la definición e implantación de la tecnología necesaria para lograr los objetivos y metas organizacionales. Y hay unas funciones básicas de la gestión de la tecnología. Nosotros estamos incorporando tecnología en la educación a distancia tradicional. Ahí hay una innovación muy fuerte en las aulas virtuales, ¿sí? Un gerente de conocimiento y tecnología tiene que necesariamente desarrollar estas funciones de la gestión tecnológica. Hablamos inicialmente de la prospección. El doctor Arboleda planteaba el futuro de la educación virtual. Nosotros como gerentes de conocimiento tenemos que estar haciendo prospectiva tecnológica, estar mirando el conocimiento de frontera en torno a nuestra área de interés. La prospectiva tecnológica nos permite saber qué está pasando y qué va a pasar a futuro. Ustedes recordarán cuando Windows, ¿qué versión de Windows era esa? Windows, la versión que salió después de los años 92 más o menos, que incorporaba la multimedia. Incorpora la multimedia y aparece el CD-ROM. Y el CD-ROM, una tecnología alejada totalmente de los mundos impresos, ¿sí? Se convirtió en el acabose de la enciclopedia británica, que era la más reconocida en el mundo y que se vendía con el formato de puerta a puerta, libros por tomos, cómprelo y páguelo en un año y le encimamos la Biblia con atril y todo, ¿cierto? Y resulta que en un CD-ROM se monta la enciclopedia en carta y cambia por completo la perspectiva sobre el acceso a la información y el conocimiento, ¿cierto? Entonces la prospectiva tecnológica que hacen las organizaciones le permite prever el futuro del desarrollo tecnológico y cómo puede incorporarse en su organización o cómo la puede afectar. Por supuesto, cuando yo hago prospección tecnológica puedo identificar muchas soluciones y tengo que seleccionar la más adecuada. Una vez seleccionada tengo que hacer un proceso de negociación que me permita establecer cuáles son los elementos más importantes para adquirirla. Y la adquisición, que tiene que ver con todo el tema de incorporación de esa tecnología a la organización, adaptarla a sus necesidades, y viene un elemento fundamental que es la modificación de tecnología. Yo recuerdo que en el grupo empresarial antioqueño, en el sector alimentos, ellos tienen la mayoría de las máquinas que utilizan en el proceso productivo son importadas. Cuando usted piensa en maquinaria de producción, usted piensa en Alemania, por ejemplo. Entonces resulta que esas máquinas eran diseñadas para alemanes de 2 metros. Y allá se tuvo que hacer unas adaptaciones y modificaciones de la tecnología para que los paisas que trabajan en la Noel pudieran utilizar la máquina de tal manera que se adecuara a nuestra estatura promedio, que es 1,65, ¿cierto? Bueno, por otro lado está la generación o desarrollo de nueva tecnología, que por supuesto es un reto que nosotros tenemos desde las instituciones de educación superior en términos de investigación científica, de creación de comunidades científicas, aunque por supuesto en las organizaciones, bueno, en Colombia siempre nos hemos quejado de que no hay recursos para la investigación o que las empresas no invierten en investigación. Sin embargo, pues ahí hay desarrollos interesantes y ahorita que estamos hablando del Parque de Innovación Social, esperamos que Uniminuto pueda liderar por lo menos en esa área del conocimiento del proceso.
Bueno, la gestión del conocimiento hace parte de la gestión tecnológica hace parte de la gestión del conocimiento. Cuando hablamos de que la gestión de la tecnología educativa, ¿en qué consiste? Sin devolvernos en el tiempo a 1954, cuando el profesor Skinner de la Universidad de Harvard desarrolló el modelo de educación programada, enseñanza programada, que fue la base para lo que hoy conocemos como educación a distancia, donde se plantea que los docentes son ingenieros de conocimiento. Por supuesto, tenemos que hablar de la gestión de los procesos formativos, docencia, investigación y extensión, que en Uniminuto conocemos como proyección social. Cuando hablamos de la docencia, estamos hablando fundamentalmente de ¿qué? Estamos hablando de un objetivo estratégico que es la preservación de la cultura de la humanidad. El objetivo, el proceso docente educativo es preservar la cultura de la humanidad. Cuando usted como profesora de educación a distancia entra a un encuentro presencial o al aula virtual y le brinda a los estudiantes un conocimiento específico en un área, cualquiera, le está entregando la cultura acumulada de la humanidad en esa área del conocimiento. Estamos garantizando que las nuevas generaciones apropien ese conocimiento. Por eso decimos que la docencia tiene como objetivo fundamental la preservación de la cultura. La investigación, por supuesto, no la preserva, sino que genera nueva cultura, desarrolla conocimiento, que sabemos que es cultura colectivizada. Y la extensión o proyección social tiene como objetivo fundamental la promoción de la cultura, es llevar toda la dinámica de la comunidad académica hacia el resto de la comunidad. Por supuesto, para eso es necesario hacer gestión del currículo. Nosotros estamos abocados a revisar muy bien en el modelo cómo vamos a incorporar en los procesos formativos los currículos existentes. ¿Cómo vamos a hacer para garantizar que esos currículos estén permanentemente actualizados? Es decir, el currículo es dinámico. Yo recuerdo que en la Universidad de Antioquia, en una página web, cuando hablaban de currículo, criticaban que los currículos son eternos. Porque un profesor que lleva 20 años dando la misma materia, utiliza el mismo texto de hace 20 años. Yo siempre cuento esta anécdota que me pasó en la seccional Bello, porque en el año 2008, una de nuestras principales falencias estructurales era la falta de libros suficientes en la biblioteca. Y cuando hicimos una solicitud masiva a los docentes de que presentaran en un formato la bibliografía fundamental de los libros que utilizarían para sus módulos, el 50% de los textos que presentaron los docentes eran obsoletos. Entonces, por eso es tan fundamental el tema de la gestión curricular. Hoy estamos trabajando con un modelo donde está centralizada la gestión del currículo, porque el docente trabaja con unas guías y con unos microcurrículos ya establecidos, pero hay que mirar cómo garantizamos esa dinámica curricular. La gestión de sistemas y tecnologías de información y comunicación y la integración de sistemas y tecnologías de información y comunicación. Cuando estamos hablando de utilización de tecnologías, pues ustedes saben muy bien que aquí estamos hablando de virtualidad, o sea, de utilización de una plataforma de e-learning para la formación, pero no es solo eso. Por último, entonces, tenemos que hablar de las funciones de la gestión del conocimiento. ¿Cuál es la problemática fundamental que tenemos que resolver? Hay 4 funciones básicas. ¿Cómo adquirir conocimiento? ¿Cómo adquieren conocimiento las organizaciones? Y aquí no estamos hablando de cómo se lo entregamos a los estudiantes, estamos hablando cómo lo adquieren nuestros profesores, cómo lo adquieren nuestros funcionarios. En primer lugar, estamos hablando de una herramienta básica que es la educación superior. La mayoría de las organizaciones se nutren de las instituciones de educación superior con sus egresados. E incluso estando trabajando les dicen que sigan estudiando. Ustedes saben que la educación es permanente y después del pregrado viene la especialización y después la maestría y después el doctorado y después el postdoctorado y uno que otro diplomado para estar actualizados. Pues estamos abocados a estudiar toda la vida. Entonces, la educación superior es una estrategia, por supuesto. Hay muchas organizaciones que gerencian conocimiento a través de la educación superior. En la medida que le dicen a su empleado, fórmese en esta institución, fórmese en este programa, siempre y cuando esa formación le garantice que le mejoren sus procesos de negocio. El otro esquema es a través de terceros, o sea, con la contratación de expertos, con la contratación de instituciones para desarrollar esos procesos formativos. Por ejemplo, la Noel, por ejemplo, incorporó un modelo de producción
traído de Japón, que se llama Total Production Management, ¿sí? Y utilizaron todo el modelo de incorporación de esas tecnologías a través de terceros, luego desarrollaron un conocimiento in-house, que es lo que llamamos el conocimiento propio. La universidad corporativa, que aquí es un reto estratégico en Uniminuto, teniendo en cuenta el tamaño que tenemos, cerca de 2.000 colaboradores, 60.000 estudiantes, no sé cuántos profesores y demás. Entonces el conocimiento in-house es una herramienta fundamental. Yo recuerdo cuando EPM montó su universidad corporativa EPM y diseñaron todo un modelo de formación para la capacitación de sus empleados. El tema de la inducción, que siempre ha sido crítico, ¿cierto? Mandamos las personas a que se defiendan como puedan, iniciando un proceso laboral. Entonces la adquisición de conocimiento in-house es fundamental para ese proceso. Yo recuerdo que el modelo de Total Production Management manejaba un concepto muy interesante que era lecciones de un punto. ¿Qué significa eso? Que un obrero o un empleado que trabaja en un puesto de trabajo escribía lecciones de un punto sobre seguridad, sobre mejoras o mejores prácticas o sobre soluciones de problema, y le daban incentivos sobre las lecciones de un punto que construía, de tal manera que se creó una biblioteca de conocimiento organizacional para que cualquier empleado que quisiera ir a esa área o que debiera ir a esa área, primero tenía que ir a estudiar todas las lecciones de ese punto para poder llegar mucho más ilustrado a ejecutar muy bien su labor. Por otro lado, entonces, la adquisición de conocimiento también implica, pues no tiene sentido que yo lo adquiera si no lo aplico. Entonces la aplicación del conocimiento tiene que ver con quién hace qué. ¿Cuáles son los perfiles y las competencias que se necesitan para poder trabajar en un cargo determinado? La pregunta obligada ¿es rentable la capacitación? O sea, la inversión que hacemos en formación de nuestra gente sí se está viendo reflejada en las mejoras en los procesos formativos, en el caso de Uniminuto. Y por supuesto, si el conocimiento que están adquiriendo nuestros colaboradores es útil para la competitividad y la productividad de la institución. El otro tema tiene que ver con la administración de conocimiento, es decir, ubicar el personal donde más le aporte a la organización. Por eso yo siempre he dicho, sobre todo en esta época donde se está cerrando ciclo, la gente está pensando sigo o no sigo, ¿será que me renuevan el contrato? ¿Cierto? Uno siempre, antes de poder prescindir de los servicios de un colaborador tiene que pensar qué he dejado de hacer yo para que él no haga bien su trabajo. Y por otro lado está, por supuesto, la retención del conocimiento, que es un problema de marca mayor. La retención del conocimiento tiene que ver en primera instancia con retener el personal, que es el dueño del conocimiento. Es lo único que no le quitan a usted cuando se va de una organización, ¿sí? Pero ¿y si se va? ¿Qué pasa con ese conocimiento? Entonces, por esa razón, la retención del conocimiento también se utiliza a través de una estrategia que ha sido muy exitosa, que son las comunidades de práctica. ¿Qué son las comunidades de práctica? Básicamente la utilización de un aula virtual como las que todos conocemos, donde un grupo de personas que son afines a un objeto de estudio o a un área de formación o de trabajo intercambian sus experiencias. El ejemplo que tengo es muy sencillo. Todas las empresas del sector alimentos del Grupo Empresarial Antioqueño trabajan con hornos, independiente de si hacen galletas, chocolatinas o pan, o salchichas, ¿sí? Y resulta que como todas trabajan con hornos, resulta que cada empresa tenía su cuadrilla técnica que hacía el mantenimiento y reparación de los hornos. Entonces resulta que en una de las empresas, en Cenú, había un señor que ya se iba a jubilar y era el experto en mantenimiento y reparación de hornos. Si ese señor se iba, todo ese conocimiento que él tenía se perdía. Inclusive, cuando se dañaba un horno en otra de las empresas, lo llamaban a él para que fuera a arreglarlo, ¿sí? Cuando los problemas eran muy serios. Se monta una comunidad de práctica en internet donde cada experiencia, donde cada situación, donde cada daño que se presentaba se documentaba. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Y cómo se resolvió? De tal manera de que los equipos técnicos de todas las empresas del grupo pueden llegar a esa biblioteca de conocimiento, a esa base de conocimiento, para poder resolver los problemas que se le presenten en cualquiera de los hornos de sus sedes. Eso es gestión del conocimiento, eso es retención de conocimiento a través de comunidades de práctica, utilizando internet y utilizando aulas virtuales. Para terminar, dejo unas pues más que unas reflexiones en torno a la gestión del conocimiento en educación virtual. ¿Cuáles son los retos que tenemos en Uniminuto Virtual Distancia y en todo el país para poder
cristalizar el modelo y para poder que se vuelva un modelo reconocido y exitoso a nivel nacional e incluso a nivel internacional. En primer lugar, hablamos de la formación e investigación educativa para docentes y tutores. Ustedes saben que uno de los principales problemas que nosotros tenemos es que, hemos definido que Uniminuto es una institución de educación superior de docencia profesionalizante que hace investigación. Luego la docencia es la esencia de nuestro proceso, de nuestra misión institucional. Todo lo que converso me sale en verso. La docencia es la esencia. Y si lo vuelvo a decir, me vuelve a salir. Y si lo sigo diciendo, me sigue saliendo. Bueno, entonces, formación e investigación educativa para docentes y tutores. Nosotros sabemos que si bien somos una institución de docencia, pero decimos que hace investigación, tenemos que partir por la investigación educativa. Es decir, nuestros docentes tienen que desarrollar competencias investigativas en torno a su quehacer docente en primera instancia. Ese es como el gran reto que nosotros tenemos. O sea, yo no estoy hablando de formar más grupos de investigación clasificados en conciencia, no, estoy hablando de la investigación sobre nuestro quehacer docente. ¿Cómo reflexiono yo sobre el trabajo que hago como profesor, como tutor, ¿sí? El acompañamiento que hago a los estudiantes y demás? ¿A través de qué? Del estudio y la práctica de la pedagogía y la didáctica. Hablamos de andragogía. Estoy retomando algunos elementos que plantea el doctor Arboleda frente al hecho de que la educación superior virtual y a distancia ha sido reconocida como exitosa fundamentalmente porque trabaja con adultos, con personas que tienen un compromiso y una disciplina para el autoaprendizaje y eso, ¿cierto? Pero la andragogía, o sea, el estudio de cómo aprenden los adultos, el andros, es fundamental para poder entender un poco las lógicas que giran en torno a la educación superior virtual y a distancia. Por otro lado está el desarrollo de contenidos didácticos para los estudiantes, el tema de ambientes y objetos de aprendizaje. Yo estoy de acuerdo en que realmente todavía nos falta mucho camino por recorrer para tener objetos virtuales de aprendizaje que sean interactivos, que sean tridimensionales, que permitan que un estudiante desarrolle competencias interactuando directamente en la web, ¿sí? Fundamentalmente nuestros cursos son e-reading, o sea, lea e interactúe. Nuestra herramienta por esencia es el foro, ¿sí? Y cuelgue contenidos, ¿sí? Necesitamos ir un paso más allá, convirtiendo nuestras aulas virtuales en espacios de interacción, en ambientes tridimensionales donde los estudiantes puedan desarrollar competencias. Ese es un reto muy grande y eso no lo van a resolver solo los profesores, porque los profesores son expertos en el conocimiento, en el objeto de estudio de su curso, pero no en el diseño y construcción de objetos virtuales de aprendizaje. Por supuesto, decían algunos miembros del Ministerio de Educación, hay objetos virtuales de aprendizaje en todas partes. Hay que buscarlos y hay que incorporarlos, por supuesto atendiendo a las leyes de propiedad intelectual, inclusive para los Creative Commons, pero de todas maneras hay una problemática que tenemos que resolver a través de una buena estructura de producción de contenidos digitales. Por otro lado están los métodos de enseñanza y aprendizaje, la tutoría, que tenemos que entenderla como debe ser. Cuando nosotros iniciamos en el año 2007 la incorporación de los programas a distancia de Unitolima, recuerdo muy bien, profe, usted va a dictar un módulo de 30 horas, de las cuales son 15 presenciales, en un curso que tradicionalmente era de 48 o 64 horas presenciales. Entonces el profesor era emberriondado, bregando a meterles en 15 horas todo lo que dictaba en 48, ¿sí? Entonces, bueno, realmente cómo se desarrolla el proceso de tutoría y no de enseñanza propiamente dicho. El tema del aprendizaje colaborativo y el aprendizaje autónomo. ¿Cómo hacemos para que nuestros estudiantes entiendan que el foro no es un sitio donde voy y le contesto al tutor y ya cumplí, sino que es un espacio de discusión, ¿sí? ¿Y cómo hacemos para que el docente también entienda eso y motive la participación de sus estudiantes? Bueno, por otro lado está la creación de cultura organizacional en torno a la virtualidad. O sea, nuestro modelo pedagógico tiene que ser apropiado por todos y cada uno de los miembros de la comunidad académica y comprendido para que manejemos un lenguaje común. No puede ser que en una sede se maneje de una manera y en otra de otra. Tenemos que generar una homogeneidad en los conceptos y en los métodos que utilizamos en el proceso formativo a distancia. Es decir, nuestro modelo pedagógico tiene que tener claramente definido el ideal de formación. ¿Cuál es el ideal de estudiante y de egresado que le queremos entregar a la sociedad? ¿Cuáles son esos valores agregados? Yo siempre digo cuando hacemos las
graduaciones, que una de las principales competencias, lo decía Edgar Morán, que han desarrollado a través de un proceso de formación a distancia es el aprender a aprender. O sea, no depender de la universidad y depender de otros para acceder al conocimiento. ¿Cuáles son el ideal de proceso formativo, de tutor y cómo se relaciona con el entorno? ¿Cómo entendemos cuál es la cosmovisión que tenemos de las comunidades que atendemos? Por supuesto, está el otro elemento que tiene que ver con las comunidades de práctica. Es decir, ¿cómo hacemos para desarrollar comunidades de práctica, inicialmente en docentes tutores, ¿sí?, que nos permitan tener aulas de intercambio de conocimiento y lecciones aprendidas en torno a la formación? Porque nos pasa con mayor facilidad, inclusive que en la presencialidad, lo que suele suceder. Es decir, cada profesor es una isla en un plan de estudios, que solamente se concentra en su curso y cree que su curso es el más importante de toda la carrera, ¿sí? Y no se entiende con los demás profesores. O sea, no hay trabajo por colectivos de docentes, ni por áreas, ni por disciplina, ni por semestre. Los profesores no nos conocemos. ¿Quién da tal materia? Yo no sé. Nos encontramos con estudiantes que nos dicen, eso ya lo vi el semestre pasado, profe. ¿Sí? O nos encontramos inclusive con estudiantes que en una cafetería discuten sobre una evaluación y dicen, ve, yo no estoy viendo eso y estoy viendo la misma materia, pero con otro profesor. ¿Cierto? Si eso pasa en la presencialidad, díganme ustedes que no puede pasar en la virtualidad. Afortunadamente hay un modelo en el cual la gestión curricular está centralizada y eso garantiza de alguna manera que podamos cumplir como con ese propósito de que todos nuestros estudiantes, al terminar su proceso formativo, tengan las mismas competencias. Está claro que un ideal de egresado significa, en un modelo es una representación ideal de la realidad. Entonces yo lo que espero es que los muchachos en su proceso formativo se acerquen cada vez más a ese ideal sin que necesariamente tengan que llegar allá, pero que tengan la aproximación máxima a ese ideal. Entonces hay un tema muy importante que tiene que ver con la apropiación del modelo pedagógico por parte de la comunidad académica, la gestión del currículo en sus componentes cognitivos y afectivos. Aquí se está incorporando pues en el modelo la propuesta de un profesor titular para cada curso y los profesores auxiliares, asistentes, un poco lo que maneja por ejemplo el Tecnológico de Monterrey, pues porque no puede ser que cada uno, listo, existe un esquema que se llama libertad de cátedra, ¿sí? Pero la libertad de cátedra no es anarquía, pues tenemos que garantizar que todos cumplan relativamente con el plan de trabajo propuesto. Y por último está el trabajo por colectivos didácticos de docentes tutores que hace o facilita que por lo menos puedan interactuar para poder establecer claramente los alcances de cada uno de los cursos y el desarrollo de los contenidos, así como los sistemas de evaluación de los mismos. Eso es en términos general lo que tenía para contarles en la mañana de hoy. No sé si tienen de pronto alguna pregunta, les agradezco muchísimo.